Ahí está. Ahí está. Ahí alguien estaba preguntando sobre la... Entonces, a ver, la evaluación. Bueno, la evaluación va a ser 5 preguntas de conocimiento teórico, ¿no? Cinco preguntas de conocimiento teórico y va a ser, por ejemplo, qué es planificación estratégica, los elementos que componen una planificación estratégica, cómo está vinculada la planificación estratégica con la participación, así, conceptos, ¿no? Y bueno, no veo que sea necesario que estén, por ejemplo, toda la semana colgado, ¿no? Pero si ustedes ven conveniente, ya lo han hecho así, no me hago problema, ¿no? Bueno, que esté, en todo caso, no toda la semana, ¿no? A ver, vamos a ponerlo domingo desde el viernes. Perdón, licenciado, por favor, quisiera que sea en un día hábil. Y ya, que sea entonces de miércoles a viernes. Excelente, excelente. Miércoles a viernes, ¿no? Tres, que esté miércoles, jueves y viernes, 3 días. Toda la semana también, claro, no soy tan adepto a la formación abierta y que todo se haga cuando uno quiera, ¿no? Sino ir poniendo algunas cosas para ir generando procesos más habituales de trabajo. Pero bueno, ahí está, miércoles a viernes de 9 a 23 va a estar, ¿no? Desde el miércoles a las 9 hasta el viernes a las 23:59. Esto conste, estoy poniendo, no hay recuperación. No hay recuperación. ¿Qué significa eso? Que no he podido dar porque estaba con un problema y todo esto, ¿no? 3 días está la evaluación, no creo que esos 3 días tengan problema, ¿no? Y va a ser 5 minutitos la evaluación, no más. 5 minutitos y una vez que termine el tiempo, automáticamente se va a enviar con lo que han respondido. Si no han terminado, automáticamente igual se va a enviar. Eso. Bien. A ver, un poquito para ir presentando. Si no hay alguna cosa más, por favor. ¿Alguien está viendo sobre el sistema de evaluación? Nadie. Listo. Entonces, a ver, me presento. Mi nombre es Willy Mendoza, ya con 25 años de experiencia laboral, exdirector municipal de educación, decano de la Universidad Pública del Alto, eh, licenciado en Ciencias de la Educación, licenciado en Economía, tengo una maestría en Educación Superior, un doctorado en Gestión del Desarrollo y Políticas Públicas, consultor en temas de planificación y desarrollo comunitario del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, en proyectos hídricos y bueno, ya trabajando bastante tiempo en el tema de la docencia y en otros ámbitos también. No solamente en educación, sino también en proyectos. Bueno, eso en resumidas cuentas, ¿no? A ver, vamos a hacer de manera aleatoria unos 4 o 5 personas para ir conociendo de qué carreras, si me dicen por favor de qué carreras y en qué trabaja, esas 2 cositas, ¿no? Voy llamando, por favor, me interesa bastante esto porque me va a ayudar a darle un enfoque más preciso a los contenidos que voy trabajando. Probablemente seamos más del área administrativa, económica, o seamos más del área de ingenierías y todo esto, ¿no? Entonces, me ayudaría bastante a mí para poder generar un lenguaje apropiado y unos contenidos conforme a la formación. Bueno, Vicente está por ahí.
Licenciado, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es su formación y en qué trabaja? Perdón, licenciado, mi formación es en área de ciencias de la educación ¿Ya? y ¿En qué aún trabaja? trabajo, aún trabajo todavía en la unidad de seguridad y monitoreo, licenciado. Ah, ya. Genial. Gracias, Vicente. Muy buenas noches. Samuel Bueno, Condori, por favor. Samuel. Samuel Condori. No está, ¿no? Bueno, a ver. Am, Ángel Ticona. Ángel Ticona. Colega Ángel Ticona. Licen, doctor, buenas noches. En el área de sistemas, doctor. Sistemas. Administrativo, doctor. Sí, doctor. ¿Qué formación tiene? Ingeniería de sistemas. Sí, en el área de sistemas, doctor. Ah, ya, gracias. Hasta luego. Ahí, a ver, a Evelyn Velarde, por favor. Buenas noches, licenciado. Bueno, Soy comunicadora social y bueno, ahora trabajo como docente. docente. Gracias, colega. Y a ver, otra colega, Gladys Apasa, por favor. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Eh, yo estoy como de profesión abogada, soy externa y en este momento estoy trabajando en docencia, doctor. Docencia. Genial. Gracias. A ver, una colega más por acá. Ya hemos preguntado. Janet Alberto. Janet Alberto. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Un gusto que sea nuestro docente, darle la bienvenida. Eh, Ciencias de la Educación y Administración de Empresas. Soy administrativa. Genial. Muy amable, gracias. Bueno, ya más o menos tengo una idea. Mil disculpas de no poderles consultar a todos, pues estamos 33. Se nos va a ir el tiempo en eso, ¿no? Entonces, ya más o menos voy entendiendo cuál es la lógica. Un pequeño muestreo nos ayuda a esto, ¿no? Bueno, a ver, iremos entrando entonces en temática. Aquí está. Bueno, lo primero que vamos a hacer ahora es un poquito ver dos elementos importantes. Algunas cosas que tienen que ver con la teoría de la planificación estratégica desde un punto de vista más conceptual e histórico para aterrizar en lo que es la planificación en el ámbito del sector público en el que estamos trabajando, ¿no? Obviamente esto aplicado siempre a la entidad en el que estamos. Entendemos que esta maestría está destinado a personal que trabaja en el ámbito administrativo de nuestra universidad, pero que también se extiende a otros, ¿no? Y de ahí que un poquito cuando nosotros hablamos de planificación, lo que estamos queriendo es entender un futuro, comprender un futuro y a partir de eso ir viendo cómo está el presente, ¿no? Y con eso podemos ir organizando. Entonces, cuando nosotros hacemos referencia a elementos de la planificación, tenemos necesariamente que entrar en estas tres categorías: dirigir, planificar y programar. En los anteriores módulos ustedes han debido ver
los elementos que componen la administración. A ver, vamos a ver si se acuerdan, los elementos que componen la administración, los grandes procesos de una administración. Si llegaría por favor a Juana Paco, ¿cuáles son esos procesos que tiene la administración? No hay problema, si no, ¿no ves? Si no se acuerdan, hay que decir sí, no me acuerdo. No hay mayor problema. La idea es que estén aquí presentes. Juana Paco, ¿está por ahí? Bueno. A Iván Reinaldo. Buenas noches, doctor. Buenas noches. ¿Cuáles serían esos procesos de la administración? A ver, lo que recuerdo era planificación, organización, ejecución y control. Creo que en la mayoría de los casos, creo que muchos autores concordaban con eso. Genial, gracias, nos has ayudado. Entonces, Harold Kunt, que escribe un libro bien interesante, que es un poco el manual que se utiliza en la administración. Él escribe el libro, la administración, una perspectiva global, establece que los procesos en una administración son planificación, organización, dirección, ejecución, control y evaluación. Entonces, de ahí vienen estas tres categorías que les estoy poniendo. La dirección, el dirigir, tiene que ver con establecer lineamientos de ejecución de alguna situación, y de ahí viene el liderazgo y todo aquello que hace a un proceso, ¿no? Pero antes viene la planificación, y dentro de la planificación hacemos referencia básicamente a el diagnóstico, porque no podemos planificar si no tenemos un diagnóstico previamente establecido. Entonces ahí tenemos el primer concepto. La dirección en entidades hace referencia a la coordinación y a la organización de actividades, lo que va a implicar que el director establece direcciones, directrices, ¿no? Entonces, generalmente, cuando hablamos nosotros de director en el ámbito de la administración pública, estamos queriendo ver como al jefe. Sin embargo, Harold Kuhn dice que no es el jefe, ¿no? El director. El director es el que establece directrices que me permiten coordinar y organizar una actividad. Y de ahí viene la planificación. Muchas veces vinculamos la planificación con la programación. Y de hecho, en instituciones públicas se habla de programación y de planificación, ¿no? Decimos, hay que programar presupuesto, ¿no? Hay que planificar la institución. De ahí vienen los planes estratégicos institucionales. Y sobre todo se habla de programar, porque vinculamos la programación a cosas más específicas que están dentro de la planificación, ¿no? Muchas veces están vinculados o son equivalentes. Algunos autores dicen programar es igual que planificar. Sin embargo, hay autores que establecen unas diferencias en esto. A ver, definimos un poco la planificación como elementos operacionales que están vinculados a niveles regionales, nacionales, supranacionales, o bien a ramas o sectores, ¿no? Por ejemplo, el sector de la educación, ¿no? En este caso, el sector de la educación superior. Y hacemos referencia, me cortan nomás cualquier momento, por favor, si levantan la mano, no hay mayor problema, la idea es que sea lo más participativo posible. Y la programación como el conjunto de procedimientos y técnicas que se utiliza para la elaboración de planes, programas o proyectos. De hecho, cuando han establecido en planificación, han debido trabajar la pirámide
donde se pone lo que está arriba de todo son las políticas. Las políticas dan lugar a los planes a los programas a los proyectos y los proyectos a la actividad, las actividades a las acciones a las tareas. Wow, esto me está molestando, perdón. Vamos a admitir a todos. Samuel se entró con 3. ¿No? Entonces, de ahí diferenciamos un poquito la planificación de la programación. Y en el lenguaje siempre decimos, ¿no? Programaremos esto y planificaremos lo otro, ¿no? Ahora, hay también otro concepto que está vinculado a la planificación, que es el planeamiento, ¿no? Generalmente, la planificación en el lenguaje del administrador tiene que ver con todo ese proceso que hace para visorar un futuro ideal, y de ahí vamos a establecer objetivos, metas, si es planificación estratégica, misión, visión. La planeación, por lo general, y la planificación, el planeamiento, por lo general, visto desde un punto de vista urbanístico. Hay que hacer un planeamiento urbanístico, ¿no? Y ahí se centra un poquito a otro tipo de profesionales. Probablemente haya por acá un arquitecto que nos pueda ayudar a visorar esto, porque ellos planifican. Y de hecho hay ya la carrera de planeamiento urbanístico, ¿no? No tanto arquitectura, sino urbanidad, licenciado en diseño de urbanidad. Bueno, eso he escuchado en la Universidad de Buenos Aires. Vamos avanzando. Algunos conceptos que nos pueden ayudar a entender la planificación. Ezequiel Anderegg es un autor que escribe sobre planificación y nos comparte este concepto de planificación, que tiene que ver con reflexionar sobre la forma de resolver problemas y organizar actividades y elaborar programas y proyectos de manera más racional posible. El elemento de la racionalidad en la planificación es bien importante, ¿no? Es de contra importante porque nos ha de permitir un poco satisfacer determinadas necesidades en función a el conocimiento de una realidad. O sea, la racionalidad, que es una característica de la planificación, nos ha de permitir esto, ¿no? Este concepto nos induce a considerar otros conceptos más importantes vinculados a esto, que son la racionalidad, el conocimiento de la realidad y la adopción de decisiones. Planificar tiene que ver con tomar decisiones, ¿no? Porque priorizamos ahí situaciones. Cuando estamos planificando, estamos asignando recursos, el recurso tiempo, el recurso material, el recurso humano y el recurso económico a determinadas situaciones, dejando de lado otros. Y ese es el elemento racional. Lo ideal fuese que esto primase, pero muchas veces en la planificación prima el tema político. Como me has ayudado a llegar a ser presidente, entonces te debo un favor, entonces vamos a incorporar en nuestra planificación proyectos que puedan servir hacia ese lado, ¿no? Ese es un elemento que interviene, que necesariamente y lastimosamente está inmerso en la planificación, y nosotros somos parte de todo eso, ¿no? Es decir, vivimos esto. Por su parte, Lilian Goitia señala que la planificación es un instrumento técnico que, en base a la realidad y a la experiencia, plantea un trabajo sistematizado que orienta lógica y coherentemente en un proceso para la solución de problemas. Permite pasar de una situación de necesidad sentida, real, a una situación de satisfacción ideal. Lo que va a implicar que incorporemos en nuestra planificación problemas. Y estos problemas, nosotros a través de la priorización,
demos soluciones. Por ejemplo, un elemento importante en la planificación son las herramientas de diagnóstico. Y bueno, han debido ustedes de repente escuchar y se trabaja siempre el tema del FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Sin embargo, nos quedamos ahí en establecer un análisis FODA en el que vemos aspectos positivos y aspectos negativos de manera interna y de manera externa. Pero la planificación estratégica vincula la relación entre ellas para poder sacar la estrategia mucho más adecuada. Podemos decir que en resumen la planificación es un proceso permanente que permite estructurar un conjunto de actividades, se trazan objetivos y se delimitan líneas de acción más adecuadas para alcanzar objetivos y metas importantes. Está presente en todo el proceso, ¿no? Desde que ejecutamos, desde que controlamos, desde que evaluamos, desde que organizamos, desde que dirigimos. La dirección también tiene que ser planificada, la ejecución tiene que ser planificada y algunos otros elementos más. Y para ello hay algunas herramientas que ayudan a generar esta planificación. Por ejemplo, el método de marco lógico, la matriz 4x4 o el FODA, que es el más utilizado en la planificación estratégica por las características que tiene esta, ¿no? Es decir, el cruce DOFA y para establecer si son estrategias agresivas, si son estrategias conservadoras, si son estrategias un poquito más de seguimiento y todo esto, tiene su método e intentaremos desarrollarlos ahí. Bueno, hay un carácter instrumental de la planificación, es decir, se la ve como una técnica, lo que va a implicar que la planificación tenga una cierta ambivalencia en sí misma. ¿Qué significa eso? Que la planificación como tal no es buena ni mala, ¿no? Según quien la utilice, le va a dar un elemento bien importante que es el fin que va a buscar. Hay situaciones en las que se planifica para mal, ¿no? Es decir, nos sentamos, participamos y vemos una situación y ya, vamos a hacer esto para que salga de esta otra manera y no de la que debería de salir. Esa es la ambivalencia en la planificación, pero lo utilizamos según lo que nosotros vayamos necesitando. Al ser un instrumento puede ser utilizado con diferentes intencionalidades, buenas, malas, para el desarrollo, para generar caos, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, la forma de planificar más adecuada es contar con información y esa información nos ha de permitir tomar algunas decisiones. Algunos requisitos para una planificación, ya sea planificación tradicional, planificación normativa, planificación estratégica o planificación participativa. Y esto es desde el punto de vista normativo. El Estado tiene un SISPLAN, un sistema de planificación nacional que permite organizar esto. Y lo primero es ver que la planificación tenga que ser eficaz. Y eso está en relación cuando expresa adecuada y racionalmente sus políticas. Políticas de salud, políticas de educación, políticas de empleo, políticas de inversión en empresas, etcétera, etcétera. Es decir, si la planificación es eficaz si realmente rescata eso, ¿no? Formula coherentemente las operaciones en el marco del tiempo y el espacio determinado, lo que va a implicar que toda planificación tenga su tiempo. Y cuando hablamos de planificación estratégica, por lo general, hacemos referencia a un determinado tiempo y a un determinado espacio. En la experiencia que he tenido, he visto que algunas planificaciones son retrotraídas, copiadas sin adecuarla a un determinado espacio, ¿no? A ver, me acuerdo que una vez estuvimos trabajando en el PDM, aquella vez se llamaba, ahora se llama PTDI, el PDM de desarrollo, el Plan de Desarrollo Municipal de la Ciudad de La Paz, con Juan del Granado en aquel momento. Puede ser
neoliberal, lo que quieras, ¿no? Con el movimiento Sin Miedo, pero nos pidió que podamos hacer un análisis para poder hacer una planificación. Y resulta que ellos trabajan desde 3 puntos de vista. La planificación normativa establecida por el Estado, la planificación estratégica, que ellos lo ven como avisorar un municipio, es decir, ver una situación real y avisorar una situación ideal, y la planificación contingencial. Es bien interesante esto porque su planificación era muy propia a ellos, porque el municipio de La Paz tiene bastantes problemas en cuanto a inundaciones, derrumbes y todo esto. Entonces, la planificación tiene que estar en un espacio y en un tiempo determinado, lo que no ocurriría para la ciudad del Alto. Bueno, la planificación de la gestión institucional, este requisito se expresa como un proyecto institucional que todas las instituciones están obligadas a hacer, ¿no? Y desde luego planear un cambio realmente efectivo que genere un impacto a nivel social. Desde el punto de vista operativo y táctico es eficaz en la medida en que no se trata de un ejercicio académico, ¿no? No planificamos por planificar, o no deberíamos de hacer eso, ¿no? Sí, ¿por qué hacemos? Porque nos han pedido y además somos universidad y deberíamos de hacerlo. La idea es que pueda servir, ¿no? Y además presentar propuestas objetivas y realmente alcanzables. A ver, fíjense, esto es bien importante porque cuando planificamos el tema de los proyectos y todo esto, hacemos POAs reformulados. A ver si alguien me puede ayudar. En la institución donde trabajamos, yo también trabajo en la OPEA, ¿cuántos reformulados se hace al año? ¿Alguien nos puede decir? 2, licenciado. 2, gracias. Ah, genial. Por lo menos hacemos 2, ¿no? Pero en el municipio se va primer reformulado, segundo reformulado, tercer reformulado, cuarto reformulado. Entonces ahí presenta un elemento no objetivo. Es decir, cuando se hace la programación y la planificación, no se ve realmente qué es lo que está sucediendo, sino pasamos rápido porque tenemos que entregar. Y a razón de ello tenemos que ser reformulados. Desde luego hay otras razones más, ¿no? El tema de los desembolsos, el tema de la reducción de presupuestos y todo esto, que no está solamente vinculado al presupuesto. Ojo, la planificación no solamente está vinculada al presupuesto, sino también a recursos humanos, a recursos materiales, a tiempos y otras cosas más. Toma en cuenta además que entre las decisiones tomadas en las diferentes etapas de acción guarda coherencia y ellas son plenamente susceptibles a que podamos nosotros operarlas, ponerlas en práctica. Esto es importante porque una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Y lo ideal es que la planificación nos permita decir una cosa y hacer. Esa es la coherencia que deberíamos de guardar cuando hablamos de un elemento operativo y táctico y eficaz de una planificación. Bueno, en general una planificación, cualquiera sea esta, normativa, táctica, participativa, estratégica y sobre todo la estratégica, para ser eficaz debería de ser realista, ver lo que está sucediendo, oportuna, adecuadamente a lo que se está trabajando, previsora, que vea qué es lo que va a suceder. Por lo general una planificación estratégica se hace a mediano plazo, ¿no? Y bueno, los POAs anualmente y los reformulados dependiendo de las instituciones. En la alcaldía, por ejemplo, habíamos llegado alguna vez a un reformulado cuarto y estuvimos entrando en un quinto reformulado, pero ya nos habían dicho que no podíamos hacer eso. No, bueno, una planificación previsora, una planificación que tome en cuenta todos los elementos que están en su situación integral,
una planificación que sirva, que sea funcional, que sirva a todas las áreas en el campo, en el ámbito en el que se encuentre, y una planificación que pueda ser divulgada, socializada, participada con otros elementos. Bueno, esto no se va a lograr si es que nosotros no conocemos la realidad. A ver, vamos a ver aquí a algún colega. Gabriel Pati, por favor. Gabriel Pati. Bueno. Evelyn Velarde. Evelyn Velarde. Tampoco. Aquí arriba. Aurea Alanoca. Doctor, buenas noches. ¿Cuál era la consulta? Buenas noches, acá. ¿Qué ves en esta gráfica, abajo del que está trabajando? ¿Qué ves en esta foto? En la imagen donde nos muestra ese muñeco que está, o la persona que ahí nos muestra. Ya Está un no, señor, solamente así, ¿qué ves tú? a un señor que está echado y ahí está un bebé, creo que en su cuello. Eso es lo que puedo ver. Gracias. Esto viene de la siguiente manera. ¿Por qué lo he puesto? Porque muchas veces aparentemente vemos otra cosa y en función a eso planificamos, ¿no? Y cometemos un error. Inicialmente yo veía ahí un señor con bastante barba y con una pañoleta en el ¿no? Pero si vemos con mayor atención, podemos ver que es un señor con un niño, con un bebé, podríamos decir, ¿no? Que está abrazando. Entonces, la planificación tiene que ver con eso, con que nosotros podamos ver realmente lo que está y no lo que yo subjetivamente percibo, ¿no? Entonces, la colega ha visto adecuadamente que es un señor con su bebé, que lo está abrazando, y que no es un señor con su barba. Bueno, vamos a avanzar. La planificación y la racionalidad. Esto es importante porque los recursos que se planifican son limitados, es decir, no contamos con una infinidad de recursos humanos, es decir, yo necesito un ingeniero nuclear, ¿no? No puedo traerlo y ya, ¿no? Eso tiene costo, eso tiene tiempo, etcétera, etcétera. O no tengo yo todo el tiempo del mundo, ¿no? Como tal, las instituciones tienen su tiempo, las autoridades tienen su tiempo y la vida misma tiene su tiempo. Por tanto, hay que planificar en función al tiempo. Entonces, y otros elementos. De ahí la planificación y la racionalidad es bien importante. Un plan, como bien ha dicho Pierre Massé, es un reductor de incertidumbre. ¿Qué significa esto? Que reduce el azar. Es decir, que cuando nosotros planificamos, reducimos una acción de administración caótica, porque utilizamos racionalmente lo que tenemos, ¿no? Entonces, es bien importante esto de la racionalidad en la planificación, porque la planificación en sí nos permite captar información para que a partir de esa información nosotros podamos tomar decisiones adecuadas. De hecho, hay una hipótesis acá que podemos tomarla en cuenta y dice, a mayor información,
mejor decisión, ¿no? ¿Qué significa eso? Que la decisión que vamos a tomar tiene que estar en función a la información que yo he recolectado. Y de ahí es importante que podamos conocer las características, en nuestro caso, las características de la universidad, ¿no? Planificar en función a recursos. Ya, el presupuesto de la UPEA es, hasta donde yo sabía, a ver si me ayudan, por favor, estábamos en un presupuesto de más o menos 280 millones de bolivianos. ¿Alguien si nos puede ayudar? De repente ha subido, ha bajado con el tema del IDH, con el tema un poco de algunos otros elementos. ¿Alguien nos puede dar el dato con más precisión? Bueno, tampoco es, digamos, una pregunta de examen, ¿no? Por ejemplo, el Alto, hasta el anteaño pasado tenía 2.600 millones, 1.600 millones de bolivianos, ¿no? Y tenía que distribuir racionalmente eso entre diferentes necesidades. En cambio, la ciudad de La Paz, hasta hace dos años, tenía más o menos unos 2.000 millones de bolivianos, ¿no? Entonces, con esa información ya nosotros podemos hacer cierta planificación. Planificación y política. Bueno, este es un elemento bien subjetivo, ¿no? Porque la planificación necesariamente está vinculado con las personas, y las personas en su forma de organización y de dirigir hacen política. Y de hecho muchas de nuestras autoridades han llegado en un sistema democrático por elecciones. Y de ahí que la política está inmersa en la planificación. Y ahí nos preguntamos, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos concretos y realistas con los que la racionalidad de la planificación se traduce en racionalidad de decisiones políticas? La política entendida como el arte de gobernar, el arte de organizar una sociedad, una institución, ¿no? Bueno, a ver, les comento acá. Un político va a una comunidad, ¿no? Y les dice, voy a poner en mi plan la elaboración de un puente. Bueno, y un comunario le dice, pero señor, nosotros no tenemos río. No se preocupe, río más vamos a poner, le dice, ¿no? Entonces ahí está el elemento político, partidario y no tanto de política. Y ahí hay dos elementos bien importantes, ¿no? La decisión de organización y de estructuración de la sociedad en el ámbito de educación, salud, etcétera, etcétera, y la política como la decisión que está haciendo mi organización para llegar a esos cargos, ¿no? Entonces es un elemento inevitable, pero lo ideal en planificación es que vayas reduciendo estos elementos y que sea cada vez más racional. Algunos enfoques de planificación en la evolución histórica. Y de hecho esto podemos hablar desde los egipcios. No podemos concebir cómo los egipcios han construido semejantes pirámides, si no hubieran planificado, organizado, ejecutado, dirigido y evaluado los elementos, ¿no? Nicolás Maquiavelo escribe un libro interesante. ¿Alguien sabe qué libro escribe Nicolás Maquiavelo? Ese es bien famoso. El Príncipe de Maquiavelo. Eso, El Príncipe. Entonces, cuando
Nicolás Maquiavelo hace referencia a la administración y a la planificación, pero es la planificación y administración del poder, del principado de un territorio. Y bueno, ahí está algunos otros más, como por ejemplo el más conocido es Frederick Taylor, ¿no? Que un poco ha planificado la forma de producción. Henry Fayol, que es también un autor que ha ido estableciendo formas de primero administrar y luego planificar estos procesos. John Keynes también, y Peter Drucker, y bueno, hasta la actualidad desde las teorías neoclásicas, neokeynesianas y teorías un poco más desarrolladas en cuanto a la administración y la planificación. Ya empezamos a concretar y a pisar tierra. Lo primero que tendríamos que ir viendo es la planificación tradicional, porque es la que un Estado maneja y trabaja y a partir de ello va administrando todo un territorio, en este caso el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia. Y es básicamente una planificación tradicional, a diferencia de las tendencias, se ha caracterizado por ser formal y tecnocrática y se ha practicado casi con un carácter obligatorio, principalmente a partir del Estado. Y esto está establecido en la ley número 777 del 21 de enero del 2016. Y dicho sea de paso, esta es la lectura obligatoria. Desde luego voy a subir el tema de la planificación estratégica y los elementos conceptuales, pero esta es una lectura obligatoria que tenemos que hacer de la ley 777. Vamos a dar algunos elementos que a través de que el Ministerio de Planificación del Desarrollo se va generando, porque nosotros como universidad, como municipio, como gobernación, como institución, tenemos que regirnos en ella, ¿no? Y básicamente es la planificación normativa porque está normada en una ley. Y bueno, en esta planificación establece una forma de organización. Este es un ejemplo de organización del Ministerio de Educación, pero igual se tiene del Ministerio de Economía, igual del Ministerio de Salud, etcétera, etcétera, en el que establecen la planificación de la organización en niveles jerárquicos, en niveles técnicos, en niveles operativos, ¿no? Y si pueden ir viendo acá, hay líneas entrecortadas, que es una relación indirecta, relación de dependencia indirecta, y las que son negras son una relación de dependencia directa, ¿no? Y bueno, este es el sistema de educación del Estado plurinacional. Pero como les dije, hay igual en la universidad, hay igual en el municipio, hay igual en todas las entidades. Y bueno, ahora sí les pediría que puedan subir su volumen. Vayan subiendo su volumen, vamos a ver un videito y luego vamos a hacer algunos comentarios. A ver, ¿qué es en realidad de la ley 777 del sistema de planificación? De esta, ¿no? Ley del Sistema de Planificación Integral del Estado, el SPIE. Bien, les pido que suban su volumen, por favor. Ahí vamos. Sistema de Planificación Integral del Estado, SPIE. La planificación es un mandato de la Constitución Política del Estado que orienta el desarrollo económico, social, sustentable, armónico, equitativo y articulado a través de la gestión pública en el marco de un Estado plurinacional, unitario, inclusivo y autonómico, con plena participación de la sociedad. Así, nace la Ley 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado, SPIE, con un conjunto de normas e instrumentos que conducirán el proceso de planificación del desarrollo integral del Estado Plurinacional de Bolivia en el marco del vivir bien.
El reto era desarrollar un nuevo sistema de planificación integral que articule los niveles nacional, departamental, regional, municipal e indígena originario campesino en los ámbitos sectorial y territorial en el largo, mediano y corto plazo. Esta planificación debe incluir un enfoque de gestión de sistemas de vida, gestión de riesgos y cambio climático. Esta planificación promoverá la gestión de los sistemas de vida de la madre tierra para alcanzar de forma simultánea y complementaria sistemas productivos sustentables, la erradicación de la extrema pobreza y protección y conservación de las funciones ambientales. El proceso cíclico de la planificación comprende la formulación, la asignación de recursos, la implementación, el seguimiento, la evaluación y ajustes de los planes, a través de 3 subsistemas articulados entre sí: planificación, inversión pública y financiamiento externo, y seguimiento y evaluación integral. El subsistema de planificación constituido por el conjunto de planes con enfoque integrado y armónico, resultado de la coordinación entre los niveles de Estado con los actores sociales, misma que incluye, para el largo plazo, la Agenda Patriótica 2025, Desarrollo Económico y Social, PGDES, que incluye los 13 pilares para el vivir bien. Para el mediano plazo, el Plan de Desarrollo Económico Social, PEDES, como instrumento del Estado para alcanzar los compromisos planteados en la Agenda Patriótica. Los planes sectoriales de desarrollo integral, PSDI, para integrar el accionar de los diferentes sectores estableciendo los lineamientos para la planificación territorial y orientaciones al sector privado, organizaciones comunitarias, social cooperativas, así como para el conjunto de los actores sociales. Los planes estratégicos ministeriales, PEM, para integrar el accionar de los ministerios con gestión transversal. Los planes multisectoriales de desarrollo integral, PMDI, para integrar el accionar de políticas multisectoriales establecidas por el Estado. Los planes territoriales de desarrollo integral, PTDI, para integrar el accionar de los gobiernos autónomos departamentales, gobiernos autónomos regionales y gobiernos autónomos municipales. Los planes de gestión territorial comunitaria, PGTC, para integrar y fortalecer el accionar de los gobiernos autónomo, indígena, originario y campesinos. Las estrategias de desarrollo integral, EDI, para integrar el accionar de las regiones metropolitanas y macrorregiones estratégicas. Los planes estratégicos institucionales, PEI, para que las entidades o instituciones públicas establezcan su contribución directa a los planes del nivel superior. Para el corto plazo, los planes operativos anuales, POA, para que las entidades o instituciones públicas operativicen las acciones de corto plazo necesarios para el cumplimiento institucional del mediano plazo. Los planes inmediatos, PI, formulados por la entidad que lo requiera considerando necesidades específicas o la resolución de contingencias ante desastres naturales con una duración de 2 años. El subsistema de inversión pública y financiamiento externo es el conjunto de procesos destinados a la gestión e inversión y financiamiento externo requerido para la implementación y ejecución de los planes generados. El subsistema de seguimiento y evaluación es el conjunto de procesos para la sistematización, el análisis y la evaluación del cumplimiento de los planes generados. Con el SPIE debemos garantizar que las acciones de la gestión pública estén orientadas a implementar políticas sociales que logren cerrar las brechas existentes, lograr un manejo adecuado y cuidadoso de nuestros recursos económicos a fin de mantener la estabilidad macroeconómica y, por sobre todo, permitir un desarrollo integral para las bolivianas y los bolivianos. Bueno, a ver, algunas impresiones. ¿Qué les parece? ¿Qué dicen? La palabra, Adelante. sí, es muy buenas noches, mi estimado doctor y colegas maestrantes. Es muy importante esta parte de la planificación. Mire, del Estado, obviamente, en 2016 sí creo, 777 se ha promulgado, ¿no es cierto? Yo de ahí, yo creo que el Estado plurinacional seguramente haya tenido una visión, misión, una planificación a largo, mediano, a corto plazo. Pero aquí ha habido un cambio a nivel del Estado, obviamente a través de otro presidente, ¿no? El
otro presidente que llevaba el Estado plurinacional, el primer Estado plurinacional, en este caso podíamos llamar, podía ser un proyecto de Estado en su momento, ¿no? Ahora vemos que entra Arce al gobierno con otro tipo de ideas, ¿no? Ya no da la continuidad de lo que planificó el señor Evo Morales, ¿no es cierto? Entonces yo creo que hay una ruptura. Ahora, a nivel del Estado, ¿no? Y a nivel municipal, mire, no sé si ha habido un plan, ¿no? Porque hoy en día vemos que el plan, desde mi punto de vista, no lo están practicando como se debe, ¿no? Debe haber varios factores. Puede ser recursos humanos, personas no idóneas en las labores que están desempeñando en la planificación. Obviamente debe conducir, debe dirigir un administrador de empresas, ¿no? Pero hoy en día no resulta en las instituciones políticas. Eso es lo penoso, eso es lo lamentable. Y bien sería que las instituciones públicas ejerzan como en otros países, ¿no? Vemos nomás en un país vecino, aquí en Chile, una planificación a largo plazo, de 50 a 100, a un siglo, la planificación. Pero en el Estado boliviano, en los municipios, mucho, ni que habla de las universidades. La política y la política acompañada está en nuestros ojos, está lleno de la politiquería, ¿no? Incluso las personas que están ejerciendo las funciones son de otro, ¿no? Dirigiendo de otra profesión, ¿no? Unos ingenieros, todo aquello. No merecemos, pero debe hacer lo correcto, ¿no? Debe hacer lo correcto. Debe hacer la meritocracia, todo aquello. A raíz de eso, la planificación está en los suelos, ¿no? Bueno, cada líder entra con su proyecto, ¿no? O cada político, cada gobierno, cada alcaldesa o alcalde, gobernador entra con su proyecto. Pese que hay un macro, ¿no? Del Estado, los lineamientos básicos donde debe dar la continuidad. Pero no se ve en el Estado boliviano eso, ¿no? Cada gobierno, cada alcaldesa que entra, y bueno, ¿no? Ahí está. Pero lo más lamentable es los recursos económicos, que también, ¿no? En el momento creo que quieren gastárselo todo, ¿no? No hay una planificación buena. Entonces eso amerita nomás desde un punto de vista reflexionar y analizar, ¿no? Como estamos en la universidad trabajando, yo creo que es momento de orientar estos aspectos, ¿no? Hacia nuestra sociedad. Algún momento debatíamos con algunos colegas sobre el sujeto histórico, ¿no? Bueno, en su momento los indígenas, lo que ves de Evo Morales era el sujeto histórico, ahora pasó a la historia, ¿no? Dio a través de su asamblea constituyente ciertos parámetros, para algunos muy bien, para algunos también no, ¿no? Porque hay pugna de intereses de clases sociales y eso es lo que lleva al fracaso, ¿no? Entonces yo creo que esas cosas hay que lidiar todavía, ¿no? Hay lagunas todavía que dentro de una institución pública, ¿no? Pero si hablamos de de instituciones privadas, hay mucha diferencia, ¿no? Eso también hay que analizar, ¿no? Pues nosotros estamos para eso también, ¿no? Por eso a veces hoy en día, ¿quiénes serán los sujetos históricos para hacer estos cambios? Que tengan buenas proyecciones. Mire, hoy en día, aquí en 2050, la inteligencia artificial y nosotros vamos a estar quedándonos delegada. Y bueno, eso va a ser un poco para nosotros doloroso, ¿no? Más, la voluntad política debe partir desde el Estado. No, bueno, vemos nomás
sin ir lejos, aquí en el estado de El Salvador, Guatemala, recientemente en México, no sé, una planificación así, ¿no? Para largo, para 50, para 100 años, ¿no? Y esa es una proyección, ¿no? Validera, ¿no? Pero depende la voluntad del Estado. Si no hay la voluntad del Estado y nos lleve solamente dando algunas parches, palabras vulgares podríamos decir, entonces sería recausar y reorientar este aspecto, ¿no? Como nosotros estamos en la universidad y para eso también estamos, ¿no? Vamos a dar esos lineamientos básicos, no sé, a través socializar, y para eso también estamos nosotros, no sé, cursos, seminarios, muchas cosas podríamos hacer, ¿no? Pero la voluntad del ser humano nos debe llevar a esos objetivos. Por el momento, eso, mi estimado doctor. Muchas gracias, colega Saúl. Interesantes sus reflexiones. Desde este módulo, lo que queremos mostrar es el elemento técnico de la planificación y sobre todo de la planificación estratégica, ¿no? Cómo puede ser funcional y útil para nuestra institución de trabajo. Desde luego tiene mucha razón, la política está vinculado a la planificación. La planificación es eminentemente política y eso no lo vamos a negar. Hay situaciones y perfiles en las cuales se tienen que reflexionar y a partir de eso darle el mejor encauce a esta herramienta, ¿no? Porque como hemos dicho es ambivalente, lo puede utilizar, por decir de alguna manera, la izquierda como la derecha, los buenos, los malos, los capitalistas, así como los socialistas, etcétera y etcétera, ¿no? Bien, en relación al videito que hemos ido viendo, ¿algún comentario? Si no, voy a ir preguntando también, ¿no? Es importante para mí que podamos participar, que estemos viendo y podamos compartir ¿no? Nuestra forma de pensar. A ver, voy dándoles algunos elementos de reflexión y análisis. Por ejemplo, la planificación estratégica que hacemos en nuestra institución, en este caso la universidad, los municipios, las gobernaciones y todo esto, ¿no? El plan estratégico institucional debe necesariamente partir del PDGES, del Plan General Económico y Social, y estar vinculado al Plan de Desarrollo Económico y Social. De otra manera no es aceptado, ¿no? Es decir, la planificación que nosotros hacemos a nivel de nuestras instituciones debe necesariamente vincularse. Y de ahí que hay algunos otros elementos de líneas políticas, la Agenda 2023, la agenda de los 13 pilares, etcétera, etcétera, que son planificaciones a largo plazo. Y en ella debe estar inserta lo que nosotros hacemos como institución, ¿no? Como les dije, por ejemplo, en el caso de esa vez trabajando con el Plan de Desarrollo Municipal de la Ciudad del Alto, tuve la oportunidad de trabajar con el doctor Fanor Nava. Hemos trabajado esta planificación y ya desde entonces se hablaba del vivir bien, del suma camaña, ¿no? Del ñandereco. Obvio, por favor, no se malentienda, no estoy diciendo que esa debe ser la línea política. Lo que estoy diciendo es que nuestra planificación debe estar vinculado a estos lineamientos mucho más generales. Y si no lo hacemos, tiende a ser observado, ¿no? Bueno, y así en otros niveles también hay, ¿no? ¿Algún comentario al respecto? Si no, volvemos a ver también. El videíto es muy sintético, muy didáctico, es resumido, es elaborado por el Ministerio de Planificación precisamente para entidades territoriales donde se hacen sistemas de planificación. ¿Alguien se anima? Y si no, pues les hacemos participar nomás también. Nadie. Entonces, a ver, Yolanda Paye, por favor. Colega Yolanda, licenciada Yolanda Paye. Licenciado, perdón, por favor, ¿me podrías repetir la pregunta? Hemos visto el video, que es un Sí. resumen de la ley 777, el Sistema Integral de Planificación del Estado, del SPIE. ¿Qué opinión le merece
¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, esta ley nos conduce a un proceso de planificación del desarrollo integral al Estado. Bueno, esta ley para mí, a mi punto de vista, licenciado, regula, ¿no? Ciertos sistemas. ¿Ya? ¿Eso es todo? Si no, podemos volverlo a ver, ¿no? Son unos minutitos nomás también. Sí, por favor, Liz, es que de mí se veía entrecortado, por eso es que no lo escuché bien. Lic. Ya, entonces, tenemos una vez más el videito. Aumente el volumen, por favor. Sistema de Planificación Integral del Estado, SPIE. La planificación es un mandato de la Constitución Política del Estado que orienta el desarrollo económico, social sustentable, armónico, equitativo y articulado a través de la gestión pública en el marco de un Estado plurinacional, unitario, inclusivo y autonómico, con plena participación de la sociedad. Así, nace la Ley 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado, SPIE, con un conjunto de normas e instrumentos que conducirán el proceso de planificación del desarrollo integral del Estado plurinacional de Bolivia en el marco del Vivir Bien. El reto era desarrollar un nuevo sistema de planificación integral que articule los niveles nacional, departamental, regional, municipal e indígena originario campesino en los ámbitos sectorial y territorial en el largo, mediano y corto plazo. Esta planificación debe incluir un enfoque de gestión de sistemas de vida, gestión de riesgos y cambio climático. Esta planificación promoverá la gestión de los sistemas de vida de la madre tierra para alcanzar de forma simultánea y complementaria sistemas productivos sustentables, la erradicación de la extrema pobreza y protección y conservación de las funciones ambientales. El proceso cíclico de la planificación comprende la formulación, la asignación de recursos, la implementación, el seguimiento, la evaluación y ajustes de los planes, a través de 3 subsistemas articulados entre sí: planificación, inversión pública y financiamiento externo, y seguimiento y evaluación integral. El subsistema de planificación constituido por el conjunto de planes con enfoque integrado y armónico, resultado de la coordinación entre los niveles de Estado con los actores sociales, misma que incluye, para el largo plazo, la Agenda Patriótica 2025, convertida en el Plan General de Desarrollo Económico y Social, PGDES, que incluye los 13 pilares para el vivir bien. Para el mediano plazo, el Plan de Desarrollo Económico Social, PDES, como instrumento del Estado para alcanzar los compromisos planteados en la Agenda Patriótica. Los planes sectoriales de desarrollo integral, PSDI, para integrar el accionar de los diferentes sectores estableciendo los lineamientos para la planificación territorial y orientaciones al sector privado, organizaciones comunitarias, social cooperativas, así como para el conjunto de los actores sociales. Los planes estratégicos ministeriales, PEM, para integrar el accionar de los ministerios con gestión transversal. Los planes multisectoriales de desarrollo integral, PMDI, para integrar el accionar de políticas multisectoriales establecidas por el Estado. Los planes territoriales de desarrollo integral, PTDI, para integrar el accionar de los gobiernos autónomos departamentales, gobiernos autónomos regionales y gobiernos autónomos municipales. Los planes de gestión territorial comunitaria, PGTC, para integrar y fortalecer el accionar de los gobiernos autónomo, indígena, originario y campesinos. Las estrategias de desarrollo integral, EDI, para integrar el accionar de las regiones metropolitanas y macrorregiones estratégicas. Los planes estratégicos institucionales, PEI, para que las entidades o instituciones públicas establezcan su contribución directa a los planes del nivel superior. Para el corto plazo, los planes operativos anuales, POA, para que las entidades o instituciones públicas operativicen las acciones de corto plazo necesarios para el cumplimiento institucional del mediano plazo. Los planes inmediatos, PI, formulados por la entidad que lo requiera considerando necesidades específicas o la resolución de contingencias ante desastres naturales con una duración de 2 años. El subsistema de inversión pública y financiamiento externo es el conjunto de procesos destinados a la gestión e inversión y financiamiento externo requerido para la implementación y ejecución de los planes generados.
El subsistema de seguimiento y evaluación es el conjunto de procesos para la sistematización, el análisis y la evaluación del cumplimiento de los planes generados. Con el SPIE debemos garantizar que las acciones de la gestión pública estén orientadas a implementar políticas sociales que logren cerrar las brechas existentes, lograr un manejo adecuado y cuidadoso de nuestros recursos económicos a fin de mantener la estabilidad macroeconómica y, por sobre todo, permitir un desarrollo integral para las bolivianas y los bolivianos. Bueno, ahí está. Creo que alguien está levantando la mano. Muchas gracias, licenciado. Adelante, licenciado David. Bueno, mire, de acuerdo a la observación del video, la ley propone lo que es la planificación del 777, es de cumplimiento para todas las organizaciones, instituciones más que todo, públicas, ¿no? En este sentido, el Ministerio de Planificación tiene su estructura que está distribuido, ¿no? Como gobierno, como cualquier otro gobierno, dependiendo de sus habitantes por departamentos, el sistema de planificación es importante. Si no habría una planificación, no habría una buena distribución, ¿no? Y eso también parte desde el ministerio para todos los departamentos, así como municipales, instituciones públicas, y lo que corresponde es la buena planificación. Necesariamente tiene que velar las necesidades de acuerdo a los habitantes, a las necesidades que tiene que mejorar económicamente los recursos de la distribución. De esa manera, mi querido licenciado, entiendo que la planificación para mí es importante. Si dentro de esas planificaciones fundamentales, dentro de una institución, si no habría planificación, si no habría una organización, si no habría un control y una dirección, creo que no habría una gestión de poder llevar adelante a una institución, sea pública o privada. Muchísimas gracias, licenciado. Muy amable, licenciado David. Tiene mucha razón. Ese elemento de la distribución, no solamente económica, ¿no? Sino del manejo de recursos materiales, humanos y el tiempo es bien importante, ¿no? Ahí voy a ir haciendo alguna pregunta. A ver, a Karen Waki. Colega Karen Waki. Nada. Yasmín Vargas, colega Yasmín Vargas. Sí, licenciado, buenas noches. A nivel de largo plazo, ¿qué tipos de planificación establece el SPIE? Bueno, pienso que para lograr una planificación a largo plazo, mediano o corto plazo, se tiene que tener un enfoque, ¿no? Integrado, armónico, y cuál sea el resultado del trabajo de las entidades gubernamentales en conjunto, adecuadas en sus niveles, ¿no? Con la participación de todos estos entes gubernamentales, se puede obtener objetivos buenos a largo, a corto y a mediano plazo. Muchas gracias. A ver, ¿cuál sería una planificación a mediano plazo?
¿El POA, licenciado? El POA es una planificación ¿De un año podría ser? de corto plazo. ¿Sí? Sí, corto plazo. Sí, y una planificación de largo plazo sería, por ejemplo, el PDD, ¿no? El Plan de Desarrollo Económico y Social, que lo El hace el PI gobierno. también. El PI sería una planificación a largo, a mediano o a corto plazo. A ver qué dice, licenciada. El PI podría ser a 5 años, licenciado. Ya, y eso sería a corto, a mediano o a largo plazo. A largo plazo, licenciado. Ya, es a mediano plazo. Gracias, Licen, muy amable. Gracias por participar. A ver, vamos a preguntar acá. Licenciado, Adelante, adelante, licenciada. Adelante, colega. lo que yo he entendido es que los tres subsistemas articulados en la ley 777, en este tenemos el subsistema de planificación, el subsistema de inversión pública y financiamiento externo. Otro tenemos al subsistema de seguimiento y evaluación integral de los planos. Obviamente, estos se entiende que operan de manera articulada. Eso es lo que he comprendido en el video. Genial. Y eso es lo que ha establecido la primera parte del video. Gracias, licenciada. Bueno, hasta ahí. Vemos una vez más porque, bueno, de esto va a salir un poquito la evaluación, nuestra primera evaluación. Y de esta va a ser la tareita que vamos a hacer. Es importante que conozcamos que la planificación que hacemos tanto en el nivel de educación superior, en este caso en la universidad, como las planificaciones que se hace a nivel subnacional, niveles autonómicos, las gobernaciones, los municipios y las entidades autónomas indígenas originarias, comunitarias, se rigen en una planificación mayor, ¿no? Y no es lo que nosotros, digamos, o como universidad o como institución queremos esto y no nos basamos en nada, no es así, ¿no? Tenemos que respetar los lineamientos establecidos por el gobierno, en este caso por la política del gobierno. Hace un momento nos hablaba bien Raúl, ¿no? Nos decía que cada gobierno que pasa hace su planificación y ya no hay políticas de Estado, sino son políticas de gobierno y cada uno de los gobiernos planifica desde cero para adelante y no toma en cuenta algunas otras situaciones que se han ido dando, ¿no? O que se han ido planificando, de tal manera que no vemos un país, una institución, un municipio, una gobernación. También es aplicable a ONGs, es aplicable a fundaciones, a microorganizaciones también, ¿no? A visorar con la planificación a corto, a mediano y a largo plazo. Entonces vemos y con esto un poquito nos vamos a dar después de terminar, nos damos unos 10 minutitos para descansar. Para que las entidades o instituciones públicas. Ahí está. Sistema de Planificación Integral del Estado, SPIE. La planificación es un mandato de la Constitución Política del Estado que orienta el desarrollo económico, social, sustentable, armónico, equitativo y articulado a través de la gestión pública en el marco de un Estado plurinacional, unitario, inclusivo y autonómico, con plena participación de la sociedad. Así, nace la Ley 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado, SPIE, con un conjunto de normas e instrumentos que conducirán el proceso de planificación del desarrollo integral del Estado plurinacional de Bolivia en el marco del Vivir Bien,
El reto era desarrollar un nuevo sistema de planificación integral que articule los niveles nacional, departamental, regional, municipal e indígena originario campesino, en los ámbitos sectorial y territorial, en el largo, mediano y corto plazo. Esta planificación debe incluir un enfoque de gestión de sistemas de vida, gestión de riesgos y cambio climático. Esta planificación promoverá la gestión de los sistemas de vida de la madre tierra para alcanzar de forma simultánea y complementaria sistemas productivos sustentables, la erradicación de la extrema pobreza y protección y conservación de las funciones ambientales. El proceso cíclico de la planificación comprende la formulación, la asignación de recursos, la implementación, el seguimiento, la evaluación y ajustes de los planes, a través de 3 subsistemas articulados entre sí: planificación, inversión pública y financiamiento externo, y seguimiento y evaluación integral. El subsistema de planificación es constituido por el conjunto de planes con enfoque integrado y armónico, resultado de la coordinación entre los niveles de Estado con los actores sociales, misma que incluye, para el largo De plazo, acuerdo. la Agenda Patriótica 2025, convertida en el Plan General de Desarrollo Económico y Social, PGDES, De que acuerdo. incluye los 13 pilares para el Plan de Desarrollo Económico Social, PDES, como instrumento del Estado para alcanzar los compromisos planteados en la Agenda Patriótica. Los planes sectoriales de desarrollo integral, PSDI, para integrar el accionar de los diferentes sectores estableciendo los lineamientos para la planificación territorial y orientaciones al sector privado, organizaciones comunitarias, social cooperativas, así como para el conjunto de los actores sociales. Los planes De acuerdo. estratégicos Muy buenas noches. ministeriales, PEM, para integrar el accionar de los ministerios con gestión No hay- transversal. Buenas Los noches, planes hasta luego. multisectoriales de desarrollo integral, PMDI, para integrar el accionar de políticas multisectoriales establecidas por el Estado. Los planes territoriales de desarrollo integral, PTDI, para integrar el accionar de los gobiernos autónomos departamentales, gobiernos autónomos regionales y gobiernos autónomos municipales. Los planes de gestión territorial comunitaria, PGTC, para integrar y fortalecer el accionar de los gobiernos autónomo, indígena, originario y campesinos. Las estrategias de desarrollo integral, EDI, para integrar el accionar de las regiones metropolitanas y macrorregiones estratégicas. Los planes estratégicos institucionales, PEI, para que las entidades o instituciones públicas establezcan su contribución directa a los planes del nivel superior. Para el corto plazo, los planes operativos anuales, POA, para que las entidades o instituciones públicas operativicen las acciones de corto plazo necesarios para el cumplimiento institucional del mediano plazo. Los planes inmediatos, PI, formulados por la entidad que lo requiera considerando necesidades específicas o la resolución de contingencias ante desastres naturales con una duración de 2 años. El subsistema de inversión pública y financiamiento externo es el conjunto de procesos destinados a la gestión e inversión y financiamiento externo requerido para la implementación y ejecución de los planes generados. El subsistema de seguimiento y evaluación es el conjunto de procesos para la sistematización, el análisis y la evaluación del cumplimiento de los planes generados. Con el SPIE debemos garantizar que las acciones de la gestión pública estén orientadas a implementar políticas sociales que logren cerrar las brechas existentes, lograr un manejo adecuado y cuidadoso de nuestros recursos económicos a fin de mantener la estabilidad macroeconómica y, por sobre todo, permitir un desarrollo integral para las bolivianas y los bolivianos. Listo. Entonces, descansamos, por favor, unos 10 minutitos, ¿está bien? Para ir al fondo a la derecha, comer alguito si es necesario. Y retornamos y son 21:05 hasta 21:15. ¿De acuerdo? Sí, está bien, Liz. Gracias. De acuerdo. Sí, está bien. Listo, 10 minutitos entonces para comer alguito. Bien, entonces, a ver, voy a compartir.
compartir, perdón. ¿Dónde está? Bueno, ahí está, ¿no? Entonces, lo que hemos ido viendo, esta planificación tradicional, esta planificación normativa, porque está establecido en la norma, en la ley 777, que está actualmente vigente, nos establece las formas en las cuales pueden ir los actores planificando una serie de sistemas, personas u objetos, ¿no? Y bueno, entramos ya un poco a la planificación estratégica. Y bueno, la planificación estratégica tiene que ver con los objetivos que se dan, tiene que ver con los recursos y desde luego con la estrategia aplicado también a la empresa, a las actividades, a la evaluación, a la relación de colaboración y sobre todo la implementación que se hace de estos recursos, tiempos económicos, materiales y humanos. Bueno, a manera de historia, digamos, podemos ir viendo, en el año 1950 se hablaba de una planeación financiera básica, ¿no? En el que se entendía el tema económico como la parte central, y de hecho esto, hasta ahora muchas de las personas que planifican se centran en el dinero más que en identificar la utilización racional de este recurso. Ahora sabemos que no solamente se habla de un capital financiero, sino también se habla de un capital social, de un capital cultural, etcétera, etcétera. Eso un poco los sociólogos nos van a ir ayudando, un capital del conocimiento, por ejemplo, ¿no? Y eso es susceptible a hacer planificación. Ya por los años 60 se hablaba de una planificación basada en los pronósticos. Y esto está relacionado un poco con el diagnóstico. Una vez que se hace un diagnóstico, se puede hacer un pronóstico, es decir, en base a una situación, y los médicos, si hay un médico nos puede ayudar, los médicos hacen un diagnóstico situacional y en función a esto hacen un pronóstico. ¿Qué es lo que podría ocurrir? ¿No? Es decir, esta planificación basada en el pronóstico nos establecía lo que queremos nosotros hacer a futuro, ¿no? Ya por los años 70 se estableció una planificación orientada externamente, es decir, los planes que nos traían, por ejemplo, un plan que nos han traído por los años 60 y 70 es el plan Bohan. En el plan Bohan establecían una organización de los recursos, pero con miras hacia el oriente, ¿no? Y de hecho, a este plan Bohan ha dado efecto ya ahora, y bueno, la ciudad mucho más poblada y el motor de Bolivia es Santa Cruz, ¿no? Y ya ha desplazado un poco al occidente, precisamente porque estos planes venían del exterior, ¿no? Es decir, venían preestablecidas con deudas y todo esto. Pero bueno, eso es otra historia. Nosotros nos centramos un poquito en que los objetivos, la misión, la visión y todo aquello estaba orientada por entes externos. Y bueno, ya para los años 70 se habla de la gerencia estratégica aplicada a dos ámbitos, al ámbito empresarial privado y al ámbito empresarial público, pero sobre todo a la gerencia estratégica del gerente, es decir, del gestor, quien es el que un poquito hacía que estas cosas se vayan generando. Y de hecho, la gerencia viene de la gestación y se gesta desde la
misma concepción hasta que un poquito pueda ser ya mayor de edad y todo esto, ¿no? Y se utilizaba la estrategia, y vamos a ver que esta estrategia viene de un autor que hace tiempo ha escrito un libro. A ver si alguien nos puede ayudar. El libro se llama El arte de la guerra. ¿Qué autor ha escrito esto? Este libro. ¿Alguien se anima? El arte de la guerra de un chino. Bueno, los chinos están ahora muy en boga. Nadie. Nos vamos a ver, están un poco cansaditos, pero ya es 9:36. Pese que hemos dado un poquito más de tiempo. A ver, ¿quién no ha participado? ¿A quién no hemos? Freud, Cori, por favor. Buenas noches. Buenas Sí, dígame, noches, doctor. colega. Buenas noches. ¿Ha escuchado hablar del libro El arte de la guerra? Sí, lo he escuchado. Era un chino, creo que lo he escrito. Sí. ¿Tendrá algún nombre por ahí? Sun Tzu, creo que es. ¿Cómo? Sun Tzu, creo que era. No me acuerdo. ¿No? Genial. Sun Tzu. Sun Eso. Tzu, exacto. Gracias, Vanessa. Ya. Sun Tzu. No, equivocado. De ahí un poquito viene, ¿no? Esta palabra estrategia de estragos, de general. Después vamos a ir viendo esto. Y un poco ver la forma en la cual nosotros podríamos adecuadamente usar todos los recursos que tenemos para el logro de nuestros objetivos de manera estratégica, porque estos recursos son limitadísimos, ¿no? O sea, por mucho que queramos tener plata, ese recurso algún rato se va a agotar. A ver, y de hecho, en la Argentina ahora, a ver si alguien nos ayuda con esto. En la Argentina hay una inflación interesante, ¿no? No tanto como la nuestra en los años 85, 86 con Hernán Siles Guaso. Se ha ido utilizando de manera poco racional el tema económico, ¿no? Es decir, han impreso dinero y eso ha generado inflación. Y de hecho, un poco este pensamiento de que el dinero es la parte central en una economía no es tan cierto, porque cuando pones harto dinero en el mercado, lo que ocurre es que suben los precios, y la subida generalizada de los precios es inflación, ¿no? Y bueno, la inflación va devaluando la moneda y es una cadena de relaciones económicas que al final es imposible pararla si es que no se hace una planificación estratégica. Sin hablar mal de los presidentes que han pasado, ni bien de los que están actualmente. Gonzalo Sánchez de Lezada, con el 21060, ha establecido estas medidas para no entrar en una administración caótica. Y de hecho, eso hace el 21060. Bueno, podríamos hacer un análisis, una crítica del 21060, pero no es el momento. Algo así quiere hacer Milei en Argentina, ¿no? Es decir, dolarizar su economía, reducir el gasto público, generar una demanda interna, etcétera, etcétera. Pero bueno, entonces volveremos al tema de la gerencia estratégica en esos momentos, porque las empresas estaban tomando un interesante curso, ¿no? Y ya para los años 90 ya se habla del pensamiento estratégico, que hace relación básicamente al concepto, es decir, el concepto ya es lo que se impone, no tanto la empresa ni nada, sino lo que vas vendiendo. Y ya para los años 2000, el tema no del pensamiento estratégico, sino del conocimiento estratégico, y que va a desplazar a los otros, porque el conocimiento estratégico es básicamente inversión en la ciencia y en la tecnología para tener elementos que nos permita posicionarnos en el mercado y posicionarnos como país. Y de hecho, muchos de los países
utilizan esta herramienta del conocimiento estratégico para poder incrementar sus monedas, sus valores, ¿no? Hablamos de Japón, China, Estados Unidos, Alemania, y por qué no decir Rusia. Bueno, paulatinamente, con la experiencia de la estrategia institucional aplicada este pensamiento estratégico al tema institucional y de salud, desarrollo y planeamiento y la organización, se toman decisiones para la formulación de planes estratégicos en diferentes ámbitos, ¿no? En el ámbito institucional, en el ámbito social, en el ámbito político y en otros. Bueno, estrategia. Y esto es lo que les iba diciendo. Estrategia desde la guerra, donde el militar diseña un plan estratégico de lucha. El director de un cuadro deportivo, cualquiera sea su disciplina, presenta un plan, ¿no? Para que sus jugadores salgan airosos en su desempeño, es decir, puedan ganar. Y de hecho, en el deporte, pregunta cuál va a ser su estrategia, ¿no? Si va a ser una estrategia más agresiva, o si va a ser una estrategia defensiva, o si va a ser una estrategia ofensiva. Y tiene que ver con la organización del equipo, ¿no? Si va a poner más gente adelante, si va a poner más gente atrás, si al Messi lo va a poner adelante o si le va a meter en el segundo tiempo o en el primer tiempo, etcétera, etcétera. Tiene que ver con esto de la organización de los recursos, no solamente del tema dinero, ¿no? En ámbitos educativos, en ámbitos de salud, en ámbitos de manejo de instituciones, como en el caso nuestro de la universidad, en el ámbito de la educación tienen que ver hacia dónde va a apuntar, ¿no? A ver, comentarles que un poco estos últimos 5 o 6 años en la Universidad Pública del Alto se ha centrado en el ámbito más de la infraestructura. Y de hecho, si alguien va a la Universidad Pública del Alto, puede ver una serie de construcciones, de edificios en un espacio pequeño, ¿no? Y ahí se ha centrado más en construir y en hacer inversiones en el ámbito de la infraestructura, ¿no? Lo que otros van por otro lado, ¿no? Hacen más énfasis en la investigación, o se hace más énfasis en el mobiliario, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, estrategia militares para sobrevivir a la rutina diaria. Este señor Sun Tzu, que escribe El arte de la guerra, hace algunas frases que ayudan un poquito a poder tener un pensamiento estratégico. Y bueno, escribió esto hace más de 2000 años. Y les recomiendo leer un poquito para hacer planificación política, para hacer planificación institucional, para hacer planificación municipal y todo esto. Él lo aplica a la guerra, pero es prácticamente aplicable a una vida institucional y ¿por qué no decirle a una vida personal? Y da algunas frases que me han parecido interesantes rescatar, ¿no? Nunca se debe atacar con cólera, con prisa. Es aconsejable tomarse el tiempo en la planificación y coordinación de un plan, ¿no? Entonces lo que dice es, no des un puñete cuando te dan uno, ¿no? Más bien hay que pensarlo. Otra frase que me ha parecido interesante de este estratega es cuando se cumplen las instrucciones, las personas son sinceramente leales y comprometidas. Los planes y preparativos para la defensa implementados con firmeza, siendo tan útil y reservado que no se revelan las estrategias de ninguna forma y los adversarios se sienten inseguros y su inteligencia no les sirve para nada. Otro, el que sabe cuándo puede valorar y cuándo no, será victorioso. Bueno, aquí hay otro, pelear y conquistar en todas las batallas no es la suprema excelencia. La suprema excelencia consiste en romper la resistencia del enemigo sin luchar. Y de hecho él decía que aquellas personas que evitan llegar a una guerra son
los mejores estrategas. Es decir, él decía que no hay necesidad de llegar a una guerra si es que se puede hacer anteriormente una estrategia que nos permita llegar a ciertos acuerdos, ¿no? Y de hecho la política es una guerra pacífica, entre comillas, ¿no? Prohíbe los augurios para evitar las dudas, decía él. A ver, algunos. Bueno, a ver, no me voy a quedar en esto. Algunos, a ver, deja que tus planes sean oscuros e impenetrables como la noche, y cuando hagas tu movimiento golpea como un rayo rápido. Incluso la más fina de las espadas sumergidas en agua salada eventualmente se oxidan. Hay que ver las condiciones en las cuales uno tiene que desarrollar cierto plan. Entonces, a partir de esto que viene del estragos del general, el que hacía estrategia, por eso dicen, ¿no? Estoy haciendo estragos o está haciendo estragos, ¿no? O sea, que está manejándose con estrategia. ¿Qué es la planificación estratégica? Es una poderosa herramienta de diagnóstico, análisis, reflexión y toma de decisión colectiva acerca del quehacer actual y el camino que debe recorrer en el futuro las comunidades, organizaciones e instituciones. Es también una planificación a largo plazo, a mediano y largo plazo, que busca transformar la realidad a través del análisis de las condiciones del entorno, de los cambios que se dan en él y de las oportunidades que se pueden y se deben aprovechar. En el ámbito de la institución, están solicitando ingresar, tiene que ver con los mecanismos de selección y evaluación de estudiantes y profesores, en el caso de una universidad, una institución educativa. Tiene que ver además con la estructura administrativa y académica, cómo está organizado. La Universidad Pública del Alto, por ejemplo, está organizado en un nivel central. A partir de eso están las áreas, no así las facultades como hay otras, y están las direcciones, y a partir de las direcciones están todas las bases, tanto estamento docente como estudiante. Tiene que ver con los programas de egreso que se van a dar, ¿no? Y en ella podemos ver los temas de titulación, los recursos suficientes para garantizar el cumplimiento de las metas en cuanto a formación, a construcción, en cuanto a investigación, en cuanto a interacción, etcétera, etcétera, ¿no? Hay que ver los modelos de bienestar docente y bienestar estudiantil y bienestar del trabajador. Esas serían un poquito las condiciones, y desde luego la cultura de la autoevaluación, de vernos nosotros, pero desde un punto de vista racional. De acuerdo a Bourgail, este tipo de planificación pone énfasis en 5 aspectos que son futuro, interno, participación, estrategia y gestión. ¿Qué es el futuro? Lo que avisoramos. ¿Qué es el entorno? En la situación, en el lugar, en el espacio donde estamos. Los entornos varían. Un entorno de la ciudad del Alto no es lo mismo que un entorno de la ciudad de La Paz. De hecho, ayer y anteayer estaban en bloqueo en la ciudad de La Paz y nosotros acá bien tranquilos. Cuando era antes a la inversa, en La Paz hacíamos más los bloqueos y bueno, en el Alto teníamos los bloqueos y abajo estaban más tranquilos. La participación es un elemento bien importante, ya que no hay participación sin información. La participación está vinculada a la información. Cuanto más informado esté yo, puedo participar, pero la participación no es nada más que la toma de decisiones informadas. Es decir, se participa con información para tomar la decisión. Y la estrategia es el cómo, la manera y la forma en la cual yo voy a llegar. Y la gestión tiene que ver con los procesos de llegar a cumplir todos los objetivos vinculados a lo que estamos llamados a hacer. En nuestro caso, si es una universidad, si es un municipio,
¿no? De hecho, la gestión tiene que ver con gestar, habíamos dicho, desde un inicio en el proceso y al final. Estos son los 5 elementos que tiene, según Bourgail, la planificación estratégica. También la planificación en el proceso que nos permite, es decir, es un puente que nos ayuda a ver una situación actual y cómo podemos avisorar un futuro, es decir, un plan estratégico. Y de hecho, yo creo, y va a ser con el que vamos a terminar, les voy a pedir, ¿cómo se ven ustedes de aquí a unos 5 años? ¿No? A ver, vamos a preguntar a algunos, no quiero decirles cómo deberían de decirme, sino más bien cómo se ven ustedes. Pero eso es en función a una reflexión interna que nosotros hacemos. Yo, Willy Mendoza, con tantos años de servicio, con esta formación, con tanta inversión y todavía, me veo de aquí a 5 a 10 años de esta manera, ¿no? Por lo general, 5 años. Leonardo Goodstein y otros definen la planificación estratégica como el proceso por el cual los miembros que guían una institución, una organización, prevén su futuro y desarrollan los procedimientos y operaciones necesarias para alcanzarlo. ¿Cómo vemos un futuro? Y de aquí viene el sueño. ¿Cómo soñamos llegar allá? Es decir, ¿cómo idealizamos? El tema del sueño no tiene que ver con dormir, sino con qué estamos pensando en un futuro. Y la planificación estratégica necesariamente debe involucrar algunos aspectos, 6 aspectos o factores críticos. En primer lugar, la estrategia es un patrón de decisión coherente, unificado e integrador. Esto significa que su desarrollo es consciente, explícito y proactivo. En segundo lugar, la estrategia constituye un medio para establecer el propósito de una organización en términos de sus objetivos a largo plazo, a su plan de acción y a la designación de recursos. En tercer lugar, vemos que la estrategia es una definición del dominio competitivo de la compañía o de la universidad o de la institución. En cuarto lugar, la estrategia presenta una respuesta a las fortalezas y debilidades internas y a las oportunidades y amenazas externas con el fin de desarrollar una ventaja competitiva. Este es interesante, el tema de la ventaja competitiva, ya que nosotros nos evaluamos y en función a eso vemos nuestra potencialidad y esa va a ser nuestra ventaja competitiva frente a otros. Nosotros como universidad nos vemos y decimos, ¿cuál es mi ventaja competitiva? ¿Qué tengo yo que pueda ofrecer que otros no? ¿No? Entonces, y ahí como persona nos podemos decir, ¿qué cosa puedo ofrecer yo que otros o lo hacen mal, o lo hacen regular, o no lo hacen? Y yo lo hago bien y ese puede ser mi ventaja competitiva. En quinto lugar, la estrategia que conviene a un sistema lógico para diferenciar las tareas ejecutivas y administrativas y los roles a nivel corporativo. En sexto lugar, constituye una forma de definir la contribución económica y no económica. No solo tiene que ver con el tema monetario, sino también con temas no monetarios que la organización hará a sus grupos de interés y su razón de ser. A ver, dicho sea de paso, un poco, cuando uno planifica, tiene que ver 3 elementos importantes, además de estos 6. Siempre va a haber grupos de interés, grupos de poder y grupos de presión. Los grupos de interés son aquellos que buscan un objetivo, ¿no? Y por tanto, su interés es que mi carrera tenga un edificio, que mi carrera tenga laboratorio, que mi carrera sea acreditada, o como municipio, ¿no? Ampliarse en nuestro radio urbano, etc. Son grupos de interés y son sujetos o personas o conglomerados que tienen algún objetivo. Los grupos de poder son aquellos que detentan decisiones y inciden en la planificación, ¿no? Y de hecho, los grupos de poder
han sido aquellos que han hecho que los recursos humanos, recursos económicos vayan por un determinado lugar, porque ellos pueden hacerlo, es decir, deciden, ¿no? Y los grupos de presión son aquellos que con los grupos de interés o con los grupos de poder se vinculan para poder hacer que todos estos recursos vayan a un determinado objetivo. Entre estos tres grupos de interés, de poder y de presión, se puede ir planificando también. Y de hecho, han llevado grupos de presión al Palacio de Gobierno, al legislativo, para que puedan aprobar. Los grupos de poder han hecho uso de los grupos de presión, ¿no? Y los grupos de interés, que somos las universidades, los municipios y las gobernaciones, ¿no? Bueno, algún cuadro ilustrativo entre la planificación tradicional y normativa, ¿no? Este proceso tiene un diagnóstico, programación, aprobación, ejecución y evaluación. Y los instrumentos del diagnóstico pueden ser la descripción y la cuantificación de variables, un instrumento de proyección. De hecho, en la planificación normativa y tradicional se pueden utilizar algunas herramientas y modelos matemáticos que nos pueden hacer proyecciones, por ejemplo, una regresión lineal. No sé si llegaremos a hacer ese tipo de herramientas, pero ayudan bastante a poder proyectar cuál va a ser el comportamiento según una determinada información. La discusión y la decisión. El cronograma de ejecución, por ejemplo, es un elemento de control y evaluación. Es bien interesante este cronograma de ejecución porque te permite ver nudos, ¿no? Nudos, hacer un análisis per CPM, de ver cuál va a ser la ruta crítica y la ruta más adecuada para ir ejecutando las actividades. Y desde luego el seguimiento y la ejecución física y financiera de una planificación. A ver, acá podemos ir viendo, si nos alcanza el tiempo, dar algunas fórmulas al final, en la cuarta sesión, yo creo, de ir haciendo análisis. ¿Por qué se habla, no? Tienen un 80% de ejecución. ¿Cómo sacan eso, no? Y tienen que ver con el análisis financiero. O es eficiente este municipio, es efectivo. Eficiencia, eficacia y efectividad, que es un concepto de calidad que se agarra en tema de administración vinculado a la planificación. Pero no solamente eso, hay otras herramientas más. Y bueno, la planificación estratégica corporativa, ¿qué elementos podría tener y cuáles serían sus instrumentos? Que eso es lo que vamos a trabajar en la próxima sesión, es decir, el próximo viernes, ¿no? La visión, la misión, y ahí vamos a trabajar, la próxima sesión vamos a trabajar, os voy a dar una tarea, ¿no? Usted es una unidad educativa, a ver, ¿qué misión y visión puede plantearnos? Usted es una empresa, ¿qué misión y visión nos puede dar? Usted es una universidad, a ver, ¿qué visión y misión puede plantear, ¿no? Previamente vamos a definir y vamos a ver cuáles son los elementos que tienen esto, ¿no? Y a partir de hacer eso, el análisis del entorno, el contexto, las características sociales, culturales, económicas, de salud, etcétera, etcétera, para ir a la definición de objetivos, al establecimiento de estrategias y políticas, al establecimiento de análisis y organización, definición de metas y acciones tácticas, elaborar algunas estrategias de negociación de compromisos, la formulación del proyecto propiamente dicho, la vinculación de nuestra planificación con planes y con presupuestos y desde luego el seguimiento, la evaluación y el control. Y ahí algunos instrumentos que nos podrían ayudar son el análisis del marco legal. La ley 777 es un marco legal de planificación que nos ha de permitir ver el análisis de trayectoria institucional, identificación de expectativas, identificación de tendencias, identificación de entornos relevantes, identificación del entorno específico, una consulta estratégica a través de la matriz del FODA. Bueno, probablemente van a decirme, claro, el FODA fortalece oportunidades, debilidades. Vamos a intentar introducirnos en el FODA, en el cruce, y a partir de ello ir sacando algunas estrategias
la evaluación de capacidad institucional en cuanto a recursos humanos. Hace un momento nos decían, ¿no? El tema de la universidad, el tema de recursos humanos, el tema de la red de producción, la estimación de metas, las consultas y negociación, la matriz de formulación de proyectos. Podemos utilizar una matriz de marco lógico, una matriz de compatibilidad entre el plan y el presupuesto, ¿no? Lo que buscamos como objetivos y lo que tenemos como recursos. El presupuesto dentro de una planificación no es dinero. Eso tenemos que tener bien claro. El presupuesto es una palabra compuesta que establece presupuestos. ¿Y qué es un supuesto? Es una condición dada. Es decir, bajo estas condiciones dadas, yo presupongo, es decir, yo actúo bajo estos supuestos. Y de hecho, estamos acá 37 de los 50 que somos, y hay una suposición de que el docente va a estar el día jueves y no el día viernes. Y en esa suposición, en esa presuposición, nosotros hemos ingresado a clases. Y desde luego los sistemas de seguimiento y control. Aquí, a ver, me animo a adelantar una herramienta que podríamos trabajar, que es el análisis de Pareto. Pareto es un economista italiano que dice que el 80% de los problemas se soluciona con el 20% de ellos. Es decir, que no hay que solucionar el 100% de los problemas, sino solamente el 20%. Pero hay que saber identificar cuál es ese 20% que incide en el otro 80%. Es interesante, el 80-20, 20-80. Y vamos terminando. Y ya, aquí un elemento importante de la planificación es la participación y tiene que ver con que todos estemos informados y tomemos la decisión necesaria y respectiva. Y la participación se da en diferentes espacios y ámbitos. Hay participaciones un poco más directas, un poco más indirectas. Y de hecho, la planificación sin participación no es una planificación estratégica, ya que deben recoger lo que los sujetos y actores necesitan. La participación puede ser comprendida como un instrumento para buscar el quiebre de las relaciones sociales y políticas que se dan entre los que tienen menos y los que tienen más, entre los que tienen la verdad y la razón y quienes no, entre los que tienen poder y quienes no la tienen, entre quienes hablan de legalidad y quienes tienen legitimidad. Y bueno, la participación siempre ayuda a que la planificación pueda llegar a resolver algunas necesidades. Desde luego, puesta en práctica. Bueno, entonces la participación será acción, reflexión, conceptualización, siempre de un carácter orgánico, crítico, un carácter permanente. Y bueno, con esto terminamos. La planificación participativa es un proceso que vincula a los actores de la sociedad en etapas de procesos de planificación para definir objetivos específicos, priorizar y concertar la demanda social y desde luego llegar a un desarrollo sostenible, sustentable, que es un tema que ahora se está trabajando bastante y de hecho las entidades financieras externas e internas y sobre todo las externas están pidiendo que esté vinculado a elementos tan importantes como es el entorno, el ecosistema, el planeta, el tema del medio ambiente, ¿no? Y bueno, para la tarea final de esta semana, vamos a pedir que puedan leer la ley 777, la ley del Sistema Integral de Planificación del Estado, y podamos un poquito adentrar, ¿no?
cómo está vinculado al gobierno municipal, cómo está la universidad. De hecho, la universidad se exige en esta ley para presentar sus POAs, sus PIs, etcétera, y etcétera. Bueno, con eso haríamos una primera introducción a la planificación estratégica. La siguiente ya entramos un poquito más práctico. Si hay alguna consulta, alguna pregunta, alguna complementación, desde luego el elemento conceptual no termina acá. Hay muchos más elementos que entran para entender el tema de la planificación estratégica. Consultas y preguntas. Nada, ¿no? Ya debemos estar cansados. Adelante, No, adelante. doctor, buenas noches, muchas gracias. Interesante, había que leer la ley. Para empezar desconozco la ley, esa ley que está hablando, pero me parece interesante su exposición. Estoy seguro que vamos a participar la próxima. Tengo que leer nomás eso. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos, buenas noches, Freud, Cory. Un gusto poder compartir con ustedes. Siempre la idea es que podamos intercambiar conocimientos. Ustedes, algunos trabajan en la universidad, otros trabajan en otras instituciones y desde ahí pueden ir aportando la forma y la manera en la cual se va planificando y todos podamos aprender. Muy buenas noches y hasta el próximo viernes. Hasta luego. Estoy copiando la lista de asistencia que está en los mensajes por si acaso. Los que no han puesto, pónganlo. Buenas noches. Hasta luego. Sí, los materiales vamos a publicarlo en la plataforma, no se olviden. Va a estar ahí un poco todos otros materiales también vinculados a la planificación estratégica, estimado colega Ángel. ¿Listo? Gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Licen. Hasta la próxima. Hasta la próxima, hasta la próxima. Hasta luego, Lice. Hasta luego, hasta luego, hasta luego.